Bienvenidos a Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Valp y él es mi compañero Jesús Díaz. Hola Dalia, pues como siempre es un gusto estar aquí. Espero que disfruten de esta misión dedicada a los vasos comunicantes que existen entre la publicidad y la literatura. Si un territorio común tanto de la literatura como de la publicidad es la palabra, ¿cuáles son los puntos coincidentes y divergentes entre ellas? ¿Qué elementos de la publicidad puede retomar el arte y de qué elementos del arte se apropia la publicidad para conseguir mayor eficacia? Con el surgimiento de los medios masivos de comunicación, prensa, radio y televisión, la publicidad fue cobrando fuerza al grado de que muchos escritores y poetas encontraron en ella una importante fuente de ingresos alterna a la de la creación artística. Así es, y sobre este tema nuestro compañero Gerardo Martínez preparó el siguiente reportaje. En México, decenas de escritores desde Salvador Novo, Javier Villaurrutia, hasta Fernando del Paso, entre otros, han vivido de la publicidad. Que la publicidad es universal, que es la misma, idéntica en todo el mundo y que está basada, esto lo digo yo, en nuevo, mire, ahora ya está aquí, mejorado, compre. Ahora, ¿cómo lo digas? Eso era la genialidad y es la genialidad de estos hombres. Sin embargo, para el poeta Cristian Peña, esto no lo hace distinto al resto de creativos con los que trabaja. Aunque al principio te dicen, si eres poeta o eres narrador o te dedicas a la literatura, podría ser creativo, podría ser un buen copy. Pero lo único que los ligas que tengas buena ortografía. La vocación literaria es un rasgo que distingue a algunos copies, quienes cultivaron la creación y la traducción poética en medio del ajetreo publicitario. Me acuerdo un día de Francisco Hernández, que salió por los pasillos gritando a una secretaria: y no me pienses, y no me guardes en la memoria. Y aventó la puerta. ¡Pac! Y hoy día abro su libro y hay un poema primoroso que empieza diciendo: no me pienses, no me guardes en la memoria. Aun cuando el anecdotario es abundante, otras opiniones sostienen que si ambas actividades se nutren de la palabra, sus objetivos son distintos. La publicidad no vende por sí sola, se necesitan muchísimas cosas detrás para que eso hoy en día ocurra, ¿no? Y el objetivo de la poesía no es vender, el objetivo del poema es, quizás en todo caso, perdurar. Entre el Billboard y el trabajo literario, ellos han dejado su propio estilo en esta industria, refugio permanente de vocaciones creativas. Sin duda, la creatividad y la imaginación son dos elementos que comparten estas actividades. ¿No es así, Dalia? Claro que sí, y además de eso, es fundamental el dominio de la palabra, saberla dotar de forma y de contenido a los mensajes. Por ejemplo, ahorita me acuerdo del comercial de los años 80 de los calcetines que decía: entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Ahí está el uso y oficio de los escritores que saben usar la palabra, saben usar la imaginación también, lo que no dicen y lo que nos pueden hacer pensar. Claro, pero además queda en el imaginario colectivo. También. O sea, algo curioso es que, por ejemplo, en videos de internet, todavía podemos ver en internet muchos videos de comerciales de los 80, ¿no? Que se vuelven obras de arte. Exacto. Los comerciales mismos se vuelven obras de arte. Incluso el producto puede ya no estar vigente y la gente sigue como recordando ese tipo de frases y expresiones que incorpora al imaginario colectivo. Como los tomatitos. Exacto. Ah, sí, muy contentitos. Exactamente. Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, para seguir con el tema de publicidad y literatura, vamos con Janet Mérida, quien nos va a presentar una crónica muy interesante.
Gracias, Jesús, Dalia. Y bueno, a través de la siguiente pieza, nuestra compañera Sonia Sierra nos introduce a la obra del colombiano Antonio Caro, quien retoma elementos de la publicidad para incorporarlos en su proyecto denominado Achiote y situarlo literalmente cerca del cielo, en un lugar y a través de un lenguaje reconocibles por cualquiera. Pero no les digo más y vamos a verlo. ¿Qué hace una obra de arte en un espectacular? Eso se preguntaron muchos al pasar por el Parque España, donde estuvo una pieza de Antonio Caro, artista colombiano. Su proyecto Achiote fue parte de Sonora 128 de la Galería Curimansut. Yo me he inspirado mucho tanto al nivel de la forma de los colores como al nivel de conceptos en todo ese mundo que se llama publicidad. Achiote es una pieza en la que Antonio Caro combina un producto de uso tradicional en América Latina, muy común en México y Ecuador y más raro en Colombia, con una imagen de la publicidad que todos los ciudadanos reconocen. La publicidad es como un misil. Se dispara un misil para que llegue directo a la cabeza de las personas. Así yo también trato de que mis producciones, comillas artísticas, lleguen directo a la cabeza de las personas. La obra de Caro consigue una comunicación muy precisa con los espectadores. Eso ha pasado con otras series suyas como Colombia Coca-Cola o la llamada Todo está muy caro, que juega con su apellido. Yo creo que si el artista no comunica sus cosas, no va a obtener respuestas. En esta época se necesita el comentario, la respuesta de las personas. Sin personas, sin observadores, el arte no existe. Las herramientas de comunicación de la publicidad son una vía de relación entre el público y la obra de arte. Lo que nos recuerda Antonio Caro es esencial. Sin el observador, sin la persona que mira e interpreta la obra artística, esta no está completa. ¿Qué les parece si antes de ir a un corte comercial les mostramos algunas imágenes que forman parte del rescate fotográfico del diario El Universal en el marco de su 100º aniversario? Estas imágenes corresponden al fotógrafo vanguardista Agustín Jiménez. Vamos a verlas. Regresamos a Confabulario TV aquí en Canal 22 con el tema Publicidad y Literatura. Y bueno, enseguida tenemos el comentario editorial de Julio Aguilar, quien es el editor de Suplemento de Cultura que aparece todos los domingos en El Universal. ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal? Pues la cultura abarca aspectos mucho menos obvios que las bellas artes y la literatura. Guste o no, la publicidad es parte del hombre moderno. Comemos con ella, dormimos con ella, soñamos con ella, en fin, pero detrás de ella hay muchos creativos y creadores relacionados estrechamente con la cultura. Fotografía, literatura, plástica y una serie de otros aspectos culturales están detrás de este quehacer que no solo genera publicidad, también genera una serie de aspectos que son parte de la cultura popular. Cuando hicimos este programa nos dimos cuenta que mucho de ello solamente es historia oral. Hay un montón de cosas que documentar por publicaciones periódicas y también de analizar por estudios culturales. De esto es lo que estamos haciendo en Confabulario Televisión. Así es, muchas gracias por tus comentarios, Julio. Y justamente me hace pensar que los publicistas, como los artistas, están en constante innovación, en crear
O sea, son aspectos muy similares que por algo se dan juntos, ¿no? Sí. Bueno, la buena publicidad. Claro. También. Bueno, además México es un bastión, ¿no? De gente creativa, de gente que está inmersa en la publicidad, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí en México siempre ha habido creadores que han estado implicados en el oficio de la publicidad y también en México han venido creativos, ¿no? Creadores que han venido de América Latina, ¿no? Para hacer ese oficio aquí. Eso está poco documentado, pero también hace falta documentar cómo la publicidad también ha incidido en algunas muestras de creación, ¿no? En literatura, en plástica, en fotografía, en fin. Uh-huh. Y bueno, así como los escritores han colaborado en la publicidad, también han habido músicos y cantantes que han puesto sus talentos al servicio de esta. Famosos exponentes de la ópera y reconocidos compositores se han dado a la tarea de crear jingles o melodías de corta duración que aún resuenan en la memoria colectiva. Sobre este tema, Alida Piñón nos ofrece el siguiente reportaje. Comerciales de televisión de cervezas, tarjetas de crédito, aerolíneas, compañías telefónicas y hasta himnos de equipos de fútbol se han servido del talento de importantes orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México, cantantes de ópera como Dante Alcalá y compositores como Eugenio Toussaint. El compositor y director de orquesta Rodrigo Escamilla es autor de obras que al día de hoy se utilizan, como la música del Papalote Museo del Niño y Sanborns. En los años 80, cuando yo empecé a hacer publicidad, solo podíamos hacer comerciales los buenos músicos. Te estoy hablando de Paco Navarrete, Eugenio Toussaint, Rodrigo, no me acuerdo, mi tocayo, Aneiro Taño. O sea, solo podíamos hacer comerciales los buenos músicos porque es un trabajo que exige a veces mucho más esfuerzo que hacer una obra más larga. Tienes que condensar en 20 segundos muchísima información. Y para esto hace falta una preparación seria. La creatividad de los músicos ha contribuido a que algunos comerciales queden en la memoria de los televidentes. Con frecuencia, se desconoce, por ejemplo, que esa música tan reconocible es una famosa aria de una ópera, una obra sinfónica o una canción napolitana como Funiculí Funiculá. Cuando terminamos el comercial, no tenía el legal. Sabes que algunos productos tienen que tener algunos legales, algunas marcas legales, y una de ellas es consulte a su médico. Entonces, cuando presentamos el comercial, gustó, se aprobó, fue un éxito, pero no tenía los legales. Entonces, ¿cómo decir al final, consulte a su médico? Yo tengo un primo que es cantante de ópera, mi primo Jorge Pérez. Le dije, primo, necesito que vengas ahorita a grabarme un legal. Y entonces, ¿qué? Y se me ocurrió, consulte a su médico, y él lo cantó. Figuras internacionales como los tenores Joseph Calleja, Luciano Pavarotti y Rolando Villazón han prestado sus voces a la publicidad. En México, poco a poco, los músicos profesionales han dejado de participar y existe incluso un estigma. No cabe duda que en esta clase de actividades la capacidad de síntesis es fundamental y ya lo veíamos con el testimonio del poeta Cristian Peña y su incursión en el ámbito publicitario. Desde una visión similar, el invitado del día de hoy nos compartirá su experiencia. Se trata de un reconocido poeta mexicano que este año celebró su 70 aniversario y que acaba de ser distinguido con la Medalla Bellas Artes. Los dejamos con nuestros compañeros Janet Mérida y Vicente Alfonso. Muchísimas gracias, Dalia, Jesús. Y antes de comenzar esta entrevista, queremos agradecer la presencia en el estudio del poeta Francisco Hernández. Francisco, muchas gracias por venir hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hola, Francisco. Bueno, hay territorios comunes, lo hemos estado viendo a lo largo del programa, entre las artes, en concreto la literatura, y la publicidad. Hablábamos hace rato fuera de cámaras de una palabra clave, que es riesgo. Es una palabra clave para las dos esferas. ¿Nos puedes hablar de este concepto? Pues lo primero que se me ocurre es un texto muy breve que debía haber traído, pero que hasta ahora se me apareció en la mente. Es un breve texto que se llama Anuncio, de Aldous Huxley. Y Huxley dice que es más fácil escribir 10 sonetos más o menos pasables a escribir un comercial de radio o de televisión de 20 segundos más o menos, que convenza a alguien o a mucha gente
de comprar lo que ni siquiera necesitan, ¿no? Eso es correr el riesgo de los dos lados. ¿Recuerdas tus primeras campañas publicitarias y de qué manera vivías estos riesgos en ese entonces? ¿Puedes comentarnos un poquito cuáles eran estas? Mira, yo empecé siendo como el cácaro de una agencia de publicidad. Ahora ya eso no existe, ¿no? No existe pasar comerciales de 35 milímetros ni de 16 milímetros, ¿no? Y así me fijé qué es lo que hacían los copywriters, los creativos, y pensé que podía yo también escribir. Me pasaron al departamento de redacción, pero estando ahí ya no se me ocurría nada, curiosamente. Y me dijeron, te vamos a regresar al departamento de producción. Y yo dije, no, yo quiero ser copywriter, y me salí. Y dijeron, no vas a encontrar trabajo, no me importa. Y me salí y encontré trabajo. Y en esa nueva agencia conocí a un poeta, Francisco Cervantes, que además de que me guió en cuanto a la creación publicitaria, también me abrió la puerta hacia la literatura. Empecé a darme cuenta de la cantidad de escritores, de poetas, de novelistas que eran publicistas. Y dije, esto es lo mío, yo aquí me quedo. Por los dos lados, por los dos rieles puedo transitar, ¿no? Y por eso me quedé. Recordando precisamente a Francisco Cervantes, otro que trabajó en publicidad, que es García Márquez, decía que los títulos que más envidiaba de libros eran los de Francisco Cervantes, ¿no? Y me quedo pensando en qué es eso, ¿no? Es un poco un trabajo de gambusino, el del poeta y el del publicista, es estar buscando, acuñando la frase precisa. En ese sentido, ¿qué le enseñó el publicista al poeta Francisco Hernández? Para volver a las palabras de Flaubert, la búsqueda de la palabra exacta, ¿no? No te puedes equivocar o echar a perder un tiempo que te han dado o un espacio que te han dado, ¿no? Eso te lo da también, o te lo exige también, la poesía. La poesía es hacer que suceda algo extraordinario en un momentito, con unas cuantas palabras, ¿no? Una frase de Robert Graves, que es cuestionable, pero muy cierta en muchas cosas. No hay dinero en la poesía y no hay poesía en el dinero. Entonces dice, ¿es cierto o no es cierto? ¿Corro el riesgo o no corro el riesgo? Y ahí es donde decides si lo haces o no lo haces. Francisco, ¿qué te parece si nos permites un momento? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en un ratito continuamos con la entrevista. Estamos en Confabulario TV con el tema publicidad y literatura. Regresamos. Hasta el momento hemos explorado los vínculos de la literatura y la música en la publicidad. Ahora toca el turno a la lectura. Nos preguntamos si han sido realmente efectivas las campañas de 20 minutos diarios de lectura con personajes que la gente conoce gracias a los medios masivos de comunicación. ¿De qué manera puede hacer publicidad una de las cadenas libreras más grandes de México? De esto nos enteraremos a través del reportaje de Janet Aguilar. En separadores, morrales, postales espectaculares y parabuses, usando frases irreverentes, sarcásticas, cargadas de humor y albur, con personalidades y gente famosa, en México se hace publicidad con la lectura. Es bastante probable que todas las personas hayan pensado alguna vez que leer es bueno y no hace falta que se les diga, pero el problema no es que se les diga, sino el problema es cómo conseguimos que esas personas se integren a una cultura que de hecho siempre ha estado ajena a ellos. Con fondo amarillo chillante, la marca en morado y mensajes en color negro,
Librerías Gandhi ha desarrollado una gran estrategia de comunicación basada en conocer muy bien su público lector. Decidimos que queríamos ir a las calles y que queríamos hablarle a la gente en las calles y que todos, por el tipo de cliente tan amplio, el espectro del cliente, teníamos que llegarle a todo mundo y no nada más a un grupo pequeño. Y entonces es que empezamos con los espectaculares y empezó toda una estrategia de comunicación detrás. Diviértete leyendo y lee 20 minutos al día son parte de otra campaña de lectura a cargo del Consejo de la Comunicación que tiene más efectos que impacto. Así como en el caso de la publicidad de venta de libros, hay mucho conocimiento del cliente. En el caso de las campañas de promoción y fomento de la lectura de este Consejo de la Comunicación, hay poco conocimiento de quién es un lector. Ese es el reto, cómo sigue sorprendiendo. Y será a través de nuestros espectaculares, y si no, en algún momento a través de vallas, y si no, a través de activaciones, y si no, a través de medios impresos, y si no, a través de medios digitales. El camino hacia la lectura es largo, pero el ingenio mexicano es enorme y la publicidad atractiva. Bueno, después de haber visto esto, no podemos dejar de señalar el gran reto que tienen las agencias publicitarias en combinación con los promotores de la lectura. Y habría que definir con cuidado las estrategias a seguir. El carácter obligatorio que muchas veces se le ha dado a la lectura, en las escuelas o incluso en el propio hogar, aleja irremediablemente a los jóvenes de la lectura. Debemos apostar por compartir el gozo de encontrarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea en las páginas de un libro. Pero ahora continuamos con la segunda parte de la entrevista con nuestro invitado de hoy, el poeta mexicano Francisco Hernández. Bueno, Francisco, pues ya en esta segunda parte de la entrevista me gustaría preguntarte, ¿en algún momento tu trabajo dentro de la publicidad bloqueó tu trabajo como poeta? ¿Fue algún problema o por el contrario? En todo caso fue al revés, o sea, por el contrario. Resultaba un estimulante, una seguridad, y muchas veces el orden se alteró. Hacía publicidad o trabajaba haciendo comerciales en mi casa y o escribía poemas en la oficina. Algunas veces se dieron cuenta y no les gustaba tampoco a los dueños de las agencias, no podían creer que funcionara yo igual, ¿no? Hay en estos temas y en este ámbito muchas leyendas, o por lo menos no está confirmado, por ejemplo, que algunos eslogans los hubieran escrito los autores a quienes se les atribuyen. Se mencionaba ya, por ejemplo, el de los tomatitos atribuido a Fernando del Paso, o el mejor mejora mejoral, que todo el mundo atribuye a Salvador Novo, pero tú has señalado que es más villaurrutiano, por supuesto. Se podría hacer una especie de arqueología analizando el estilo de cada autor con los eslogans que pudo haber dado. Sí, sería muy interesante saber también cuánto les pagaron, si es que ellos lo hicieron, ¿no? Porque supongo que no era lo mismo pagarle a Novo que pagarle a un copywriter de una agencia, ¿no? Es buscar la frase impactante, la frase inolvidable y que convenza de algo que puede ser absolutamente imaginario, ¿no? ¿Consideras que actualmente menos escritores se dedican a esta labor que en algún momento tal vez fue más amplia? Sí, sobre todo en el ramo de la plástica. La computadora o el internet llegó a desplazar a todos los page stops, a los bocetistas, hasta los restiradores desaparecieron, ¿no? Ya con la computadora todo eso se acabó. Se puede hacer rapidísimo sin necesidad de pagarle a 2, 3, 4 personas más. ¿Te da nostalgia? ¿Extrañas la publicidad? Son muy frecuentes los sueños con la publicidad, es decir, con el ámbito de la publicidad, con las reuniones, con los amigos, con cosas extrañas como que va a llegar Octavio Paz a la agencia porque le tenemos que hacer una campaña de publicidad, por ejemplo. Y ahí se mezclan otra vez publicidad y literatura.
Pues maestro, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia en los dos ámbitos. Por supuesto estaremos como siempre atentísimos. Vienen ya sus obras completas en el Fondo de Cultura Económica, entonces nos seguiremos encontrando. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Francisco Hernández, por compartirnos su experiencia en este programa. Y para continuar con el tema de publicidad y literatura, ¿qué tenemos, Jesús? Bueno, hablando de lectores que gozan los libros, tenemos recomendaciones bibliográficas. La primera es Palinuro de México, de Fernando del Paso, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es una novela esencial en la trayectoria del autor, que este año justamente recibió el Premio Cervantes de Literatura a través de una inolvidable parodia del Paso hecha a mano de la lengua, de la cultura y la recreación de todos los mundos imaginables, al tiempo que establece una relación ambivalente con la Ciudad de México. No hay que olvidar que en esta obra de Fernando del Paso existe un capítulo titulado Palinuro en las agencias de publicidad y otras islas imaginarias. Y la segunda recomendación que tenemos es Humo y cenizas, los inicios de la publicidad cigarrera en la Ciudad de México, de Denise Elión, editada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con más de 500 páginas, la investigadora narra los orígenes de la publicidad cigarrera a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya en el pleno auge porfirista. Uno de los aspectos que aborda el libro es el pleito que sostuvieron públicamente la cigarrera del buen tono y la tabacalera mexicana, en un momento en que todavía no existían los códigos de ética, situación que al final derivó en jugosas ganancias para las productoras, gracias a la modificación de los hábitos de consumo de los mexicanos, quienes, influidos por la publicidad, adoptaron un nuevo estilo de vida. Pues bien, con estas recomendaciones llegamos al final del programa. Los invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal.